breve presentación de esta otra parte, que es como es la degradación de la galactosa. Habíamos hecho, por ejemplo, cómo se degrada la glucosa, perdón, la fructosa. Bueno, aquí le he añadido en esa parte esto más. ¿Y cómo se degrada la galactosa? Entonces entramos. La galactosa es el azúcar o el monosacárido que junto con la glucosa forman la lactosa, el azúcar de la leche. Y bien, ya sabemos muy bien de que la lactosa a nivel de tracto intestinal, por acción de la lactasa, una enzima, una disacaridasa que se encuentra en el borde, en cepillo de las células de la célula intestinal, allí se encuentra esta enzima y desdobla, hidroliza a la lactosa en glucosa y galactosa. La glucosa, bueno, ya esa va a la circulación y al final la vamos a ver aquí, ya en las células, y esta va a saber, ya va a seguir la vía glicolítica, que sabemos. Bien, y la pregunta que quedaba aquí es, ¿y cómo hace la galactosa para también integrarse a la vía glicolítica o su vía degradativa? Pues aquí la tenemos. Como dije, muchos monosacáridos diferentes a glucosa normalmente aprovechan la vía del fosfogluconato para que bajo la forma de intermediarios estos puedan incluirse en esta ruta y o bien convertirse en ribosa o bien integrarse como intermediario de la vía glicolítica y seguir su ruta común. Pero y la pregunta es, no todos, algunos como el caso de acá, de la manosa, o el caso de la galactosa más exactamente, ¿cómo es el camino? Este no se integra a la vía fosfogluconato, lo hace convirtiéndose en glucosa, pero lo hace para eso a través de una serie de unas cuantas reacciones enzimáticas. Por ejemplo aquí, la galactosa a nivel hepático tiene una enzima que es una galactoquinasa. La galactoquinasa también fosforila la galactosa, pero en la posición 1, parecido a lo que hace fructoquinasa, y también fosforila a la fructosa en la posición 1, la galactosa también, por acción de esta galactoquinasa, la fosforila en la posición 1. Y tenemos aquí el producto que es la galactosa 1-fosfato. Esta reacción ha requerido el aporte energético que lo brinda el ATP. Aquí le pongo. El ATP pues brinda no solamente el fósforo, también da la energía. Reacción dependiente de iones magnesio. Esta galactosa 1-fosfato ahora, en un proceso catalizado por la galactosa 1-fosfato uridil transferasa, ¿qué va a hacer? Una transferencia, como dice, un cambio. Yo les voy a decir esto. Aquí tenemos una UDP-glucosa. La glucosa transportando a la glucosa siendo transportada por el UDP, la uridina difosfato. Tenemos esta aquí, imagínense, ya sabe aquí. Esta enzima le dice, dame tu UDP y yo te doy mi fósforo en la posición 1. Muy bien, hacen el cambio. Este acepta el fósforo en la posición 1 y se convierte en glucosa 1-fosfato. Y este ha aceptado el UDP. Y de ahí vemos que entonces en este proceso la galactosa 1-fosfato ahora es convertida en UDP galactosa a través de este intercambio, por así decirlo, de fosfato 1 por UDP. Y esto lo hace esta enzima, repito, galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Este cede su UDP, recibe el fósforo y al ceder, acepta y se convierte en UDP galactosa. Esta UDP galactosa ahora, la lactosa que antes era 1-fosfato, ahora está como UDP galactosa. Ese UDP galactosa por acción de una epimerasa. Cuando digo epimerasa simplemente es una enzima que va a cambiar la orientación de un grupo OH que tiene la lactosa en la posición 1 por la 4. Y aquí justamente al hacer este cambio, surge que esta galactosa ahora, al haber hecho simple ese cambio, se convierte en su epímero, que vendría a ser la glucosa. Y como ya está como UDP, se convierte en UDP-glucosa. La galactosa acaba de convertirse en este momento en glucosa. Esta glucosa nuevamente con otra galactosa 1-fosfato hace el cambio. Le da su UDP y se pasa a UDP-glucosa. Y eso ya pasó a ser glucosa 1-fosfato. La galactosa que antes estaba acá, ahora al hacer ese cambio ya está como
glucosa 1-fosfato. Lo que antes era galactosa, ahora es glucosa 1-fosfato. Esa por acción de una mutasa cambia la posición 1 a la posición 6 y tendríamos la glucosa 6-fosfato. Vean cómo a través de todo esto, la lactosa ahora ya está como glucosa 6-fosfato. Y lo que viene acá luego ya es la historia que conocen ustedes. Por acción de la enzima de la vía glicolítica, la fácilmente reversible, la fosfoglucoisomerasa o glucosa fosfato isomerasa se convierte en fructosa 6-fosfato. Y de aquí para adelante ya es la vía glicolítica que conocemos. Miren, algo parecido, bueno, en la manosa es más directo, manosa se convierte en manosa 6-fosfato y ya prácticamente, o una isomerasa, ya está convertida en fructosa. Lo cierto es de que todos los monosacáridos que provienen diferentes a glucosa tienen que someterse de una forma u otra a la ruta común degradativa que es la vía glicolítica. Si no lo hacen a través de la vía del fosfogluconato, que también se aprovechan de esa ruta, lo hacen otros a través de algunos ligeros cambios, como en este caso que son un poquito más grandes, y al final estos carbonos como galactosa se van a ver convertidos en glucosa, que ya van a entrar a la vía glicolítica para los fines que la célula quiere o desea. Bien, miren, esto es lo que tenía que añadirles. Ahora, lo que sí más bien es importante, que esta galactosa en muchas circunstancias, así como también en el caso de la intolerancia a la lactosa, por no digerirse eficientemente en el tracto intestinal, y la lactosa puede provocar toda una serie de malestares. Aquí también tenemos otro problemita, que también se ha descrito defectos de enzimas que están encargados de metabolizar a la galactosa por la ruta para convertirlos en glucosa. Estas enzimas son 3 las que están más implicadas. Y cuando estas enzimas fallan, van a dar un cuadro que se denomina galactosemia. Es muy diferente a lo que yo les he mencionado hace un momento, a lo que es la intolerancia a la lactosa. La galactosemia es ya por problema de que no se puede digerir o hay defectos en el metabolismo de la galactosa. Esta galactosa, al no poder seguir su ruta, termina por acumularse y va a desviarse hacia rutas que comúnmente no la hace la célula. Si lo hace, pues en cantidades muy pequeñas, pero mayormente no debe haber. Pero como hay cantidades grandes, estos se desvían por acción de una enzima deshidrogenasa y se convierte en este galactonato o en un galactitol, que van a provocar serias alteraciones metabólicas, perjudicando el funcionamiento de muchos tejidos. Y eso se llama realmente, son las galactosemias, que son 3, la de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Veamos la de tipo 1. La de tipo 1 se genera cuando hay un defecto de la enzima esta, la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Al estar en defecto esta enzima o estar fallada esta enzima, ¿qué va a ocurrir? Que eso simplemente la galactosa 1-fosfato no puede seguir su camino. Se comienza a acumular y termina prácticamente bloqueando esta reacción, con lo cual la lactosa tiende a acumularse y orientarse hacia estos compuestos que no son nada buenos. Eso se llama galactosemia tipo 1. Ahorita vamos a ver todas las manifestaciones que puede haber. Alteraciones a nivel de desarrollo del sistema nervioso, problemas hepáticos, renales, problemas en el hígado, ictericia y todo ello. Otro es la galactosemia tipo 2, perdón, ese es 1, la 2. La 2 es por la galactoquinasa que está fallada. Al estar defecto esta enzima, también, bueno, simplemente no puede pasar galactosa, se acumula y se orienta hacia estos otros tejidos, bueno, hacia estos compuestos, acumulándose en tejidos, provocando daños serios. La otra es la galactosemia tipo 3, que es donde está fallada, es la epimerasa. También lo propio, porque si fallara aquí, la falla fuese a este nivel, o fuese, voy a poner el puntero, creo que no lo estoy poniendo acá, la falla si fuese aquí, aquí o aquí, al final siempre, si falla aquí, esto no va a poder convertirse en lotal, esto se acumula, y al acumularse esto, genera que también se acumule finalmente la galactosa. Sea el daño aquí, aquí o aquí, siempre este compuesto al final va a resultar acumulado, o esta galactosa 1-fosfato, los dos. Y esto va a conducir a que se convierta en estas sustancias
que puede provocar daños a muchos órganos o tejidos. Esto se conoce como nombre de galactosemia. El más fatal, el cuadro más crítico de todos estos es la tipo 1. Aunque otros pueden también ocurrir, pero el más común y el más peligroso es la galactosemia tipo 1. Aquí tenemos, por ejemplo, el, los 3 y los cromosomas que son, y los genes que están afectados. Se llama GAL quinasa 1, el GALE. Bueno, son esos nombres que reciben. ¿Dónde están localizados estos genes? Cromosoma 19, 15, 17, cromosoma 1. La enzima afectada, aquí está, esto es lo importante. En el tipo 1 es la transferasa. En el tipo 2 es la galactoquinasa, en el tipo 3 es la epimerasa. El trastorno, ¿qué se llama? Esta es la galactosemia clásica, la que siempre se ha descrito. Este es el déficit de galactoquinasa, así como ese nombre se le conoce. Son menos, mejor dicho, el daño no es tan grande como en este caso primero. ¿Cuáles son los principales órganos que se ven afectados? Hay daño cerebral, se da cataratas, hay ictericia, es decir, ya eso ya indica de que hay problemas con el metabolismo del grupo hemo, hígado agrandado, una hepatomegalia y hay lesiones renales. Es una enfermedad, un cuadro bastante malo, de mal pronóstico. Y eso tenía que decirles a ustedes aquí, añadiéndoles un poco más acerca de lo que es degradación de carbohidratos. Bien, ahora pasemos a ver lo que sí correspondía a lo que es la síntesis y degradación del glucógeno. ¿Qué ocurre cuando ingerimos una gran cantidad de glucosa? Cuando hay una gran cantidad, un gran aporte de glucosa por parte de la dieta, pues realmente esa glucosa igual se fosforila. Primero lo que hace es cubrir los requerimientos energéticos cuando estos ya se han visto cubiertos en su totalidad. Hay un excedente. Esa glucosa fosfato excedente tiende a almacenarse bajo la forma de un polímero, el glucógeno. Y todo esto ocurre ¿bajo qué circunstancias? En presencia de oxígeno. Estamos hablando de comida abundante, un ingreso abundante de glucosa, de carbohidratos. Por lo tanto, en esas circunstancias se está habiendo una relación insulina-glucagón a favor de insulina. Es decir, lo que domina aquí, la que comanda todo esto es insulina. Y bajo esa influencia de la hormona insulina se va a activar la síntesis de glucógeno para permitir que ese exceso de glucosa se almacene como polímero, que es un almacén a corto plazo, que tiene que usar esos tejidos. ¿Qué tejidos tienen la capacidad de sintetizar glucógeno? En realidad, teóricamente todos, pero donde ocurre en una alta tasa son hígado, músculo esquelético y riñón. Son los tejidos más importantes cuando hablamos de síntesis de glucógeno. Bien, ¿cómo es el glucógeno? Ya lo sabemos, o bueno, ustedes llegan a verlo. El glucógeno es un polisacárido de reserva en animales, ya que el polisacárido de reserva en plantas es el almidón, que está conformada de dos cadenas, ¿cierto? El almidón está formada de una cadena lineal, que es la amilosa, y la cadena ramificada, que es la amilopectina. Las dos forman lo que se llama el almidón o los almidones, y que tienen diferentes proporciones dependiendo de la fuente de donde provenga. Bien, pero el almacén de glucosa en tejidos animales es el glucógeno. Es un polisacárido también hecho de puras glucosas, muy parecida a la amilopectina del almidón, es decir, una cadena ramificada. Sus glucosas están unidas a través de enlaces glicosídicos alfa 1, 4 y puntos de ramificación en alfa 1, 6, que más o menos esas ramas están distanciadas unas de otras en 4 o 5 restos de glucosa, o sea, puntos de ramificación. Es un poquito más compacta, es mucho más compacta que la amilopectina del almidón. Eso realmente es una reserva de glucosa, hechas de puras glucosas, todas en enlaces glicosídicos alfa 1, 4
y puntos de ramificación en alfa 1,6. Eso ocurre bajo la presencia y influencia de insulina. ¿Cómo ocurre todo esto? Primero, cuando se activa la vía de síntesis, insulina va a activar a esta fosfoglucomutasa. Esas flechitas que están aquí que estoy señalando. La fosfoglucomutasa es una enzima, como su nombre lo dice, mutasa. Va a mudar, va a cambiar de sitio de la posición 6 que estaba aquí a la posición 1. Y se convierte entonces así en glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato, seguidamente por acción de una enzima que se llama glucosa 1-fosfato uridiltransferasa. De acá, porque acá viene un grupo, un núcleo de uridina. Glucosa 1-fosfato uridiltransferasa, o también llamada por algunos autores UDP glucosa pirofosforilasa. Son dos nombres que se le puede, con que se le conoce a esta enzima. Lo cierto es que cosa es lo que hace esa enzima. Va a aceptar, o va a transferir, mejor digo, va a transferir un resto de UMP. Este es UTP. Se van de los 3 fosfatos, se van 2, y lo que queda sería acá un UMP. Este uridina monofosfato se une a esto. Y si aquí yo le pongo uridina, tengo el fósforo, y pongo después la uridina, ya no le puedo contar a eso. Si quiero le cuento desde acá, y ese fosfato pasa a conformar lo que fue UMP en UDP. Y de allí surge entonces ahora el compuesto que se llama UDP glucosa. De esa forma entonces hemos visto que esta transferasa lo que ha hecho es simplemente recibir un nucleótido de uridina a la glucosa 1-fosfato, dando como resultado el UDP glucosa. El UDP glucosa se constituye en el sustrato fundamental, básico, para la síntesis de glucógeno. Es la forma, si el glucógeno está hecho de puras glucosas, la pregunta que nos podríamos haber hecho es, ¿y cómo ingresa esa glucosa? Entra de uno por uno. Viene una glucosa, luego viene otra y otra y otra, pero ¿quién las trae? Las trae el UDP. La glucosa no se incorpora si está sola. Tiene que estar traída de la mano, por así decirlo, por el UDP. UDP viene, la entrega y se libera. Este UDP nuevamente va por aquí y se va a fosforilar. Si está como UDP, va a requerir la presencia de un ATP, quien le va a ceder un fósforo. ATP se convierte en ADP, pero ya la convirtió a este en UDP, en UTP de nuevo. Y así vamos a ir viendo de que esto está ocurriendo. Y cada vez que eso haga, va a ir depositando uno y uno, más otro, glucosas, a un glucógeno que va a ir naciendo, va a ir creciendo, creciendo, creciendo. ¿Quién hace todo este proceso? Una enzima que se llama la glucógeno-sintiasa. Esta es la enzima clave, esta es la enzima que es activada por insulina. Esta enzima glucógeno-sintiasa, como lo vamos a ver luego, para mantenerse activa y llevar el proceso que acabo de decirles, esta tiene que estar desfosforilada. ¿Y quién permite que la glucógeno-sintiasa se mantenga desfosforilada? La insulina. La insulina envía señales internas a la célula para que se activen todo un mecanismo y de tal suerte de que el glucógeno-sintiasa se mantenga desfosforilada. Es decir, si hay una enzima quinasa que quiere fosforilarla, pues insulina activa a otra para que la inhiba. Si ya está fosforilada inhibida, activa una fosfatasa para que le quite el fósforo y la mantenga desfosforilada. Y así favorece entonces insulina la síntesis de glucógeno, favoreciendo la incorporación de uno tras otras glucosas a un glucógeno naciente. Pero ¿cómo hace esta entrega? Sobre un resto, un oligosacárido que le he puesto aquí en este recuadro rojo. Un resto es un oligosacárido de entre 5 a 8 restos de glucosa. O sea, le he puesto acá glucosa N. Este N son entre 5 a 8. Y que están adheridos, unidos a una proteína que está en una forma dimérica,
que se llama la glucogenina. Esta glucogenina tiene un resto de tirosina y sobre esa tirosina la misma glucogenina ha incorporado previamente, a partir también de UDP glucosa, ha incorporado entre 5 a 8 restos de glucosa. Y esto construye como un cebador, un iniciador. Y sobre este primer, este cebador, la sintiasa va a comenzar a añadir o más y más y más glucosas. Si digo acá N, pues N más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, cada vez que venga, y todos estos enlaces son enlaces glicosídicos alfa 1, 4. La pregunta es, bueno, ¿y hasta cuándo va a trabajar la glucógeno-sintiasa? Añadiendo puras glucosas sobre este primer, ese iniciador, en enlaces glicosídicos alfa 1, 4. Si yo acabo de decirles que el glucógeno es una cadena ramificada, entonces eso quiere decir de que la glucógeno-sintiasa no va a trabajar sola. En un momento determinado van a necesitar la enzima, una enzima auxiliar, se llama enzima ramificante. Efectivamente, cuando esta glucógeno-sintiasa ha ido añadiendo, incorporando una más otras glucosas, todas traídas como UDP, y se va formando enlaces glicosídicos alfa 1, 4, más N más 1, más 2, más 3, más 4, hasta que más o menos acá haya alcanzado entre 10 a 12 glucosas en alfa 1, 4. Hasta allí no tiene capacidad para poder seguir añadiendo esta glucógeno-sintiasa sobre esa rama lineal en alfa 1, 4. Se detiene momentáneamente la sintiasa en su trabajar y participa ahora la enzima ramificante. De esos 10 a 12 que acabo de mencionar, va a cortar unos 4 o 5 restos de glucosa y los va a transferir en una posición alfa 1, 6, en una ubicación más anterior. Y así entonces ahora surgió un enlace glicosídico alfa 1, 6, una rama. Ahora ambas ramas van a estar cortas. De repente esta va a tener 4, otra va a tener 6 o 5 o 4. Sobre eso nuevamente viene la glucógeno-sintiasa y comienza a añadir a ambas, a una y a otra y más otra, hasta que también tanto la rama como la principal hayan crecido entre 6 a 10 restos de glucosa. Perdón, entre 10 a 12 restos de glucosa. En ese momento nuevamente se detiene la sintiasa y viene la ramificante. Corta de esos 10 a 12, se lleva 4 o 5, lo ubica en una posición interna en el enlace glicosídico alfa 1, 1, 6. Lo propio hace con la otra rama, que también ha crecido entre 10 a 12. Se lleva 4 o 5, lo pone en una ubicación interna y allí nuevamente surge otro punto de ramificación. Y sobre esas, nuevamente viene la glucógeno-sintiasa a empezar a añadir hasta que todas estas, hayan crecido entre 10 a 12. Una vez habiendo llegado a eso, de nuevo se detiene y participa la enzima ramificante. De un trabajo entonces sincronizado, perfectamente regulado entre la glucógeno-sintiasa y la enzima ramificante, vamos a tener finalmente ya la estructura conocida que tiene el glucógeno. Y esto es realmente la acción, lo que se denomina la glucogenogénesis. Le decimos a veces en una forma abreviada glucogénesis. Es mejor llamarle la glucogenogénesis, que quiere decir síntesis de glucógeno. Y no nos olvidemos, ¿cuándo ocurre todo esto? En presencia de insulina. Acá la tenemos para ver, miren, el proceso que acabo de decirles. La enzima es esta. Acá tenemos la glucogenina. Es una proteína dimérica. Tiene un resto de tirosina con su grupo hidroxifenilo. Allí la misma glucogenina tiene también una actividad tirosil transferasa. Quiere decir que aquí, a partir de UDP glucosa, va a incorporar eso que le he puesto aquí en rojito, que pueden ser entre 5 a 8 restos de glucosa. Esto es lo que yo le he llamado el primer, o un iniciador, o un arrancador. Sobre esta glucosa, imagínense que aquí haya 5 o haya 8. Sobre este extremo, que se llama el extremo no reductor, porque el reductor es el 1, el 4 es no reductor. Sobre este extremo no reductor, ahora viene ya la enzima, viene la glucogenina, se ensambla aquí y comienza a incorporar en este lado
uno más otra glucosa, hasta que esta cadena haya llegado hasta una longitud de 10 a 12. Solamente hasta ahí tiene capacidad para añadir. Luego tendrá que venir la enzima ramificante y va a crear las ramas, que ahí te las voy a mostrar. Pero entonces acá les mostraba esta figura, que más o menos así ejemplificada, da idea de cómo es que trabajan esta glucogenina, qué es lo que hace, cómo retiene a este cachito, a este primer, y luego sobre ese se van a ir añadiendo los restos de glucosa, ya todos a cargo de la sintiasa. Todos en enlaces glicosídicos alfa 1, 6. Bien, entonces ahora sí retrocedemos aquí a eso, acá está. Desde un comienzo, glucosa entonces por la isoquinasa, viene la mutasa en la posición 1, y aquí viene la transferasa, o también llamada UDP, glucosa pirofosforilasa. Hace esto, miren acá como dije, este brinda el UMP, que sería lo que sea en verde, y aquí está la glucosa 1-fosfato. Pero si ahora yo le llamo desde aquí para adelante, de aquí para acá sería ya nuevamente UDP, glucosa, y esto es lo que le pongo así, en esa forma. Entonces, esta es la forma, esta es la manera en que se transporta, se traslada la glucosa hacia el lugar de la síntesis. La glucosintiasa, ¿qué va a hacer? Sobre este cachito, sobre este oligosacárido de 5 a 8 restos, va a empezar a añadirse por este extremo no reductor, una tras otra glucosa. Viene este UDP, miren aquí, se libera UDP, y ya incorporó uno. Viene otro, incorpora otro. Viene otro, se va el UDP y deja otra glucosa. Y así, esto comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que esto haya alcanzado entre 10 a 12. Cuando esto ha ocurrido, pues ahora entonces viene la enzima ramificante. ¿Qué hace? De estos 10 a 12 se lleva unos 4 o 5, acá en este caso le he puesto 4. Se lleva 4 o 5 restos de esto de aquí y los incorpora en una posición anterior en enlace glicosídico alfa 1, 6. Ya nació punto de ramificación, la primera ramificación. Ahora ambas han quedado recortadas, 1, 2, 3, 4, 5, acá 1, 2, 3, 4. Bien, entonces aquí sobre estas ramas ahora comienza nuevamente a incorporar, a trabajar la enzima sintiasa, añadiendo tanto a una como a otra, uno tras otra glucosas, todas traídas siempre por UDP. Una vez que también esta cadena, tanto la rama como esa cadena, hayan crecido entre 10 a 12, de nuevo se detiene la sintiasa y viene la ramificante. De esos 10 a 12 se lleva unos 5, 4, 5 o 6 restos y los ubica en una posición interna, manteniendo una distancia aproximadamente de 4 restos de glucosa, que es donde surgen las ramificaciones en el almidón, perdón, en el glucógeno. Y así, una vez que se ha formado otra ramificación, de nuevo comenzará a trabajar la enzima sintiasa, hasta que ambas hayan crecido, todas las ramas y las cadenas principales hayan crecido entre 10 a 12. Se detiene y nuevamente hace la ramificante el mismo trabajo. Corta, incluye, forma las ramas, y así vamos a ir viendo cómo esto que inicialmente era una sola ramita, ahora poco a poco la ha ido creciendo más y más y más ramas. Esa es la característica propia del glucógeno. Cientos, miles de glucosas van a formar toda esta estructura que se llama glucógeno, donde vemos que lo que predomina es el enlace glicosídico alfa 1,4 y los puntos de ramificación en alfa 1,6 que han sido hechos o han sido formados por la enzima ramificante. Esto es lo que ha ocurrido entonces bajo la vigilancia y supervisión de la insulina. Estamos viendo que es una situación en la cual hay un exceso de glucosa en la dieta y bajo esas influencias realmente está participando la síntesis de glucógeno. Ahora, otro hecho también es importante. ¿Hasta cuándo un tejido tiene la capacidad de poder sintetizar glucógeno? No es una capacidad ilimitada, hasta que alcance un tope. Hay un límite. Cuando el hígado, el riñón o el músculo hayan alcanzado este tope, pues realmente ocurre ya otra acción. Ya no se puede seguir acumulando. Se activa en este momento y eso lo hace también insulina.
Insulina, si bien es cierto, solamente o sea, podría guardar esa glucosa como glucógeno, pero en los tejidos también tienen su capacidad. Una vez habiéndose alcanzado este tope máximo de almacén, la insulina se encarga ahora de desviar a estos carbonos de la glucosa para que se guarde bajo la forma de grasa. Y así, y la grasa más bien ya no tiene una capacidad tan limitada como lo era el caso del glucógeno. Pero en ese caso también bien tiende cuando hay mucho, ya uno tiende a la obesidad, porque está aumentando células. Todo eso ha sido favorecido por insulina. Pues, ¿qué hace insulina? Favorece, en primer lugar, que se capte la glucosa de la circulación, ingrese a las células. Una vez que está dentro de la célula, que esa glucosa se consuma con fines energéticos, o que se guarde primero como glucógeno y posteriormente como grasa. Todo eso está comandado por la insulina. ¿Dónde ocurre la síntesis de glucógeno? También llamada glucógenogénesis. Hígado, riñón, músculo esquelético. Son los tejidos más activos, quiero decir. Y es activada por insulina. Y se activa después de la ingesta de comidas. Aquí está bien clarito en una forma resumida. Ahora veamos lo contrario. Mira, ¿y cómo hace todo este mecanismo? ¿Cómo es eso que acabo yo de decirles? ¿Y cómo es que la insulina favorece la síntesis de glucógeno? Si la insulina no entra para la célula, la insulina no entra, no ingresa a las células. La insulina es una proteína y las proteínas no son permeables a esta bicapa lipídica que constituyen prácticamente nuestras membranas celulares. Esta es bicapa lipídica y esto es una proteína. Estos son compuestos hidrosolubles. Por tanto, sin necesidad de entrar, la insulina, como muchas otras hormonas, no tiene necesidad de ingresar a la célula. Desde afuera pueden enviar señales. Y esto es lo que voy a decirles ahorita. Todo este intrincado de aquí de figuras que les he puesto, no es para que se confundan. Solamente es para que el mensaje que yo les voy a dar ahorita, les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. La insulina, les dije que es un agente que favorece, en este caso estoy mostrando, la síntesis de glucógeno. La pregunta es, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo hace que esta insulina, sin necesidad de ingresar, esté favoreciendo la síntesis de glucógeno? Pues bien, este se une por fuera a sus receptores. Los receptores de insulina son un tipo de proteínas especiales. Son llamadas proteínas transmembranas. Aquí lo he hecho claro en una forma muy grande, muy llamativa, ¿sí? Para que lo podamos comprender. El receptor de insulina está conformado es un tetrámero al final. 1, 2, 3 y 4. Un tetrámero, conformada de dos dímeros. Dímero alfa-beta y otro alfa-beta. Los dos dímeros forman un tetrámero. Normalmente cuando no hay insulina, estos dímeros están desorganizados. Podríamos decir, uno está echado para acá, cruzaditos, allí. Cuando viene insulina, se ponen acá y se alinean, y de esa forma recién se constituye este tetrámero. Así, organizado ya, bien formadito, esa información. Hablemos en ese término. Y allí es donde entonces ahora insulina, desde afuera, va a favorecer que se active estos receptores. Y al unirse aquí, automáticamente va a haber un cambio de conformación, un cambio conformacional, donde este extremo que yo le he puesto acá como tirosinas, aquí le he puesto solamente 3, es una manera de representar, son muchos más, muchos restos de tirosina que están en este extremo que está mirando, o la cara intracitoplasmática. Esta es la cara que está hacia afuera, por donde se une la insulina, por las unidades alfa. Pero al unirse aquí, esta cara intracitoplasmática se activa, se autofosforila, y al autofosforilarse esta porción, adquiere una actividad de tirosina quinasa. En buena cuenta, ¿qué cosa ha hecho? Se ha convertido en una enzima. Por eso que también se llama a estos los receptores catalíticos o receptores enzimas. Es una clase. Hay muchos otros receptores, pero en este caso el de insulina y un grupo de hormonas
tienen esa característica de que cuando se une la hormona o ligando por la cara externa, su receptor se convierte en la parte intracitoplasmática en una enzima. Y la enzima que da origen a esta insulina es una tirosina quinasa, es decir, que tiene la capacidad de fosforilar. Quinasa, cuando digo quinasa, es fosforilar. Tiene la capacidad de fosforilar a restos de tirosina, efectivamente. Como es una enzima, son proteínas. Estos se llaman, por ejemplo, IRS1, es un ejemplo. El sustrato de receptor de insulina, tipo 1. Hay tipo 2, tipo 3 y 4, creo que hasta 5. Estos IRS1 es una de tantos. Es una proteína que al fosforilarse se activa. Aquí a propósito le he cambiado de colorcito para indicar que ya se ha activado. Y esta activación de este sustrato a la vez va a activar a otros. Y en este caso va a activar a un fosfatidilinositol 3 quinasa. Va a activar una quinasa de inositol. Conjuntamente con un inositol, fosfatidilinositol trifosfato, que va a provocar que el conjunto va a terminar activo a esta quinasa dependiente de fosfolípidos, PDK1. Entonces, la insulina, activa esta enzima. Esta termina activando a un sustrato. Este sustrato activa a una quinasa. Esta quinasa, conjuntamente con un derivado de lípidos de la membrana, van a terminar activando a una quinasa dependiente de fosfolípidos. Es un fosfolípido. Esta quinasa dependiente de fosfolípidos a la vez va a activar a una proteína quinasa B. Al activar a la proteína quinasa B, ¿qué va a hacer? Va a favorecer que se fosforile. Es la glucógeno sintiasa quinasa tipo 3. Quinasa quiere decir que tiene la capacidad de fosforilar. Al activarse la proteína quinasa, ¿qué va a provocar? Que va a fosforilar a esta glucógeno sintiasa quinasa y le va a inactivar. Es decir, esta estaba activa. Si es que no hubiera sido por esto, estaba activa y estaba fosforilando a la sintiasa para que no trabaje. Pero ¿qué ha hecho insulina? Inhiban a esta enzima, le ha mandado una orden a quinasa B para que al fosforilar a esta quinasa de glucógeno la inactive. A inactivar no hay quien convierta a la sintiasa en la fosforilasa, o sea, la mantiene activa. Si en caso ya estuviese fosforilada, aquí no le he puesto, la insulina envía otra señal activando a esta proteína fosfatasa. Una fosfoproteína fosfatasa, lo que va a hacer, si ya está fosforilada, le quita el fósforo. De una forma, o por esta otra, va la insulina a velar, a permitir que la glucógeno sintiasa se mantenga desfosforilada, que es la forma activa. Y así está garantizando de que se forme, que esa glucosa llegue a incorporarse como glucógeno. Entonces, evitando que se fosforile o desfosforilándola si es que ya está fosforilada. De esa forma se mantiene activa. Ese es el mensaje de toda esa figura. No quiero yo que ustedes aprendan todo esto. De que la insulina desde afuera, sin necesidad de entrar, al unirse a su sustrato, va a activar a su receptor, que a la vez va a través de una secuencia sucesiva de activaciones, va a permitir de que la glucógeno sintiasa no esté fosforilada, inhibiendo a una quinasa o activando a una fosfatasa, o sea, inhibiendo a la quinasa para que no se fosforile, o si ya está fosforilada, activando a la fosfatasa para que se desfosforile. Esto es lo que yo quiero saber, nada más. Estas cosas acá, no, yo no pienso preguntar. Se las pongo para que vean, y eso que todavía aquí hay muchos otros pasos intermedios, por aquí hay otros pasitos, pero esto es en concreto. Bien, entonces, así ya sabemos. Aquí todavía tienen ustedes un cuadrito más para
reafirmar esto. Miren, ¿qué es lo que hace insulina? Inhibe. ¿A quién? A la sintiasa, para que ésta no pueda fosforilarse. Esto tiene intención de fosforilarla, inhibirla. Pues ¿qué hace? Que no se active. Si ya está fosforilada, ¿qué hace? Que se active. Miren aquí, qué hace entonces aquí la insulina? Va a favorecer, acá, va a favorecer la proteína fosfatasa, o fosfoproteína fosfatasa tipo 1. También juntamente con eso, también la propia glucosa 6-fosfato también activan esta fosfatasa. La propia glucosa en exceso también activan a esta fosfatasa. ¿Para qué? Para activar la síntesis de glucógeno. Mucha glucosa, quiere decir que hay mucha glucosa y fosfato. Conjuntamente con insulina van a favorecer la desfosforilación de la sintiasa para mantenerla desfosforilada, que es la forma activa, y así hacer que esa glucosa se pueda guardar. ¿Ven? ¿Qué hace aquí adrenalina sobre esta enzima? Lo contrario. La adrenalina justamente van a permitir de que esta enzima se mantenga activa para fosforilarla. Y si está la fosfatasa, inhibir la fosfatasa, ¿para qué? Para permitir de que eso se mantenga aquí. Porque ¿qué cosa hace adrenalina? Lo contrario. Adrenalina tiene que inhibir la síntesis y activar la degradación. Entonces no puede haber la síntesis y degradación trabajando dos rutas opuestas trabajando simultáneamente. Sería un trabajo insulso. Bien, ahora pasemos a la otra parte. ¿Qué cosa es la degradación? Bueno, esto ocurre cuando hay un aporte de glucosa. Bien, ¿y qué pasa cuando ya se cesa el aporte externo de glucosa? Ya la glucosa que estaba circulante ya comienza a disminuir. Eso ocurre más o menos entre comida y comida. A partir de las 2 horas, hora y media, 2 horas, ya ocurrió toda la digestión, ya está transportándose todos los nutrientes que vinieron de la dieta, ya fueron por la sangre y se mantiene más o menos. También depende de la abundancia de comida, pero es un promedio entre hora y media a 2 horas. A partir de 2 horas ya comienza también a ver lo contrario. Se comienza a consumir toda esa glucosa circulante. La glicemia tiende a ir descendiendo. Y eso no puede ocurrir, porque el cerebro y algunos otros tejidos se nutren fundamentalmente de glucosa, principalmente el cerebro. Entonces, aquí ocurre un hecho muy destacado, muy importante. Ya no hay insulina. El momento en que ya no hay aporte externo, la insulina cesa de ser enviado o liberado por el páncreas. Al contrario, ahora el páncreas comienza a liberar otra sustancia. ¿Cuál es? Otra hormona, el glucagón. Por las células alfa. Las betas son las que forman insulina. Las células alfa del páncreas ahora empiezan a segregar glucagón. Y el glucagón es un agente glucogenolítico. Entonces ahora viene la degradación del glucógeno. Y esto tiene el nombre de glucogenólisis. Esta degradación del glucógeno, miren qué es lo que va a ocurrir. ¿Cómo ocurre todo este proceso? Es activada en presencia de glucagón y adrenalina. Glucagón generalmente responde a los niveles a la glicemia, mientras que la adrenalina responde a un hecho de estrés, falta de glucosa por los tejidos. Entonces, más que todo, la respuesta directamente es el glucagón, responde a los niveles de glucosa, mientras que este responde a la falta de energía. En todo caso, los dos activan la degradación. ¿De dónde se va a obtener energía? De lo que acaba de almacenarse. Por eso que se dice que el glucógeno es un almacén a corto plazo. Entre comida y comida uno come, se guarda como glucógeno, deja de comer, ese comienza a brindar la glucosa para mantener principalmente la glicemia. La glucosa en circulación o glicemia es lo que realmente se obtiene energía en muchos órganos, como el caso del cerebro, en algunas zonas del riñón, por ejemplo. Bien, ¿cómo ocurre todo este proceso? La degradación del glucógeno
Igual, voy a volver a la primera, eh, esto, miren, aquí. Esto ocurrió bajo el dominio de insulina. Ahora viene momento de ayuno. Allí ahora comienza a mostrarse lo contrario. Esta flechita que está aquí en verde. Empieza la degradación. ¿Y qué lleva a cabo la degradación del glucógeno? Una enzima que se llama glucógeno fosforilasa. ¿Qué hace esta enzima glucógeno fosforilasa? Va a romper enlaces glicosídicos, pero introduciendo fósforo. Y eso es lo que se denomina glucogenólisis. A ver, ¿qué cosa es entonces glucogenólisis? ¿Cómo la definiríamos? Cuando hablamos de hidrólisis, hidrólisis es ruptura de un enlace por agua, por intromisión del agua. Y si yo digo tiólisis, debe ser ruptura de un enlace por introducción o intromisión de un grupo SH, un grupo tiol. ¿Y qué es fosforólisis? Debe ser entonces es ruptura de un enlace por introducción del fósforo. Justamente el glucógeno, esa molécula que acabamos de ver que se ha formado así con todas sus ramificaciones, ahora empieza a brindar la glucosa uno por uno, bajo la forma de glucosa 1-fosfato. ¿Y quién hace esto? Esta enzima que se llama glucógeno fosforilasa, o simplemente la fosforilasa activa. ¿Cómo va a trabajar? Pues introduce el fósforo en los enlaces glicosídicos alfa 1, 6, a partir de los extremos. Se va liberando uno tras otro. Se introduce el fósforo y se va liberando una glucosa 1-fosfato. Luego otro fósforo, otro enlace, y se rompe otro enlace alfa 1,4 y se libera glucosa 1-fosfato. Y así, pero no siempre. Va a haber un momento en que se va a topar esta enzima con un punto de ramificación en alfa 1,6. En ese momento viene ahora la enzima llamada enzima desramificante. Esta enzima desramificante, ¿qué va a hacer? Cuando esta fosforilasa ha ido retirando uno tras otra glucosas, como glucosa 1-fosfato, va a haber un momento en que a 4 puntos, él solamente puede trabajar, se ha acercado a 4 puntos de un sitio de ramificación. De esos cuatro glucosas, la enzima desramificante se va a llevar 3 y los va a colocar, los va a alinear en alfa 1,4. Y esa glucosa que estaba en alfa 1,6 lo va a liberar inmediatamente. Bueno, esta agua se puso más acá, entra agua y libera glucosas libres. Y nuevamente deja ahora el sitio, viene encima del glucógeno fosforilasa, avanzar, hasta que más adelante nuevamente se topa con otro punto de ramificación. Igual, viene la enzima desramificante de esos 4 restos de la rama externa, se lleva 3, los pone en línea, alfa 1,4, y ese 1 lo va liberando como glucosa, como glucosa libre. Y así, de un trabajo también sincronizado entre la enzima fosforilasa y la enzima desramificante, vamos a ir viendo que cada vez este glucógeno que tenía N restos de glucosa va a ir N-1, -2, -3, -4, -5. Cuando llega a un punto de ramificación, participa la ramificante. Y después, mayormente todo se va como glucosa 1-fosfato. Quiero decir con esto, ahorita vamos a ver ya el trabajo en sí que hace la enzima. Quiero decir con ello de que la degradación de glucógeno o glucogenólisis es un proceso fundamentalmente fosforolítico. Si bien es cierto que aquí también trabaja con un proceso de hidrólisis, esta es la enzima de ramificante. Es una cantidad pequeña, solamente los puntos de ramificación, que si comenzamos a ver cuánto será en porcentaje, aproximadamente será un 95%, entre 90 y 95%, toda la glucosa como glucosa 1-fosfato, y solamente un 5 o 10% máximo será como glucosas libres. La mayor parte se va como glucosa 1-fosfato, el producto de la glucógeno fosforilasa. Esto ocurre igual ya sea en hígado, riñón o músculo esquelético. Hasta aquí todo igual. Luego viene la enzima que se llama fosfoglucomutasa, que trabaja en el sentido ahora contrario, porque es una reacción fácilmente lleva el proceso de manera reversible.
Como está glucosa 1-fosfato, pues ahora este fósforo de la posición 1 es transferido, se muda de sitio, nada más, pues dice mutasa, va a mudar de la 1 a la 6, y aquí tenemos ya este compuesto que lo conocemos, glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, si estamos hablando de hígado, tenemos la suerte de que ya también les mencioné, que la glucosa, que en el hígado y el riñón tienen esta enzima, llamada glucosa 6-fosfatasa, y gracias a esta enzima, hace de que esta glucosa 6-fosfato, que estaba almacenada como glucógeno, pueda salir a mantener la glicemia, por acción de esta enzima que hace lo imposible o hace lo contrario de la exoquinasa, glucoquinasa, que era irreversible. Bien, este proceso es importante. Esta enzima solo está presente en hígado y riñón, ausente en músculo y cerebro. Es por esta razón entonces de que si esto hubiera ocurrido en músculo esquelético, bien, ocurre todo igual, se almacena, y cuando quiere el organismo usar, este viene para acá, y como no hay la glucosa 6-fosfatasa, este es para consumo propio. Es decir, en ese sentido entonces podríamos decir que el hígado y el riñón son órganos nobles, lo guardan, pero solamente momentáneamente para mantener la glicemia, para otros tejidos, mientras que el músculo actúa de una manera, entre comillas, egoísta. Lo guardan, pero para consumo propio. Y eso de consumo propio es porque esta glucosa 6-fosfatasa, esa glucosa no puede salir. Recuerden ustedes de que la glucosa con el fósforo aquí es impermeable a las membranas celulares. Mientras no hay quien le quite el fósforo, esa glucosa no puede escapársele. Entonces, en cambio, aquellas que tienen, al retirar el fósforo, esta glucosa puede salir. Y de esa forma entonces el hígado ayuda a mantener la glicemia. Igual también el riñón. El riñón es un órgano más pequeño, mayormente esto se lo tenemos que deber ¿a quién? Al hígado. También no olvidemos que también cuando hablábamos en la clase pasada de la gluconeogénesis, la gluconeogénesis también, ¿qué cosa hace? La síntesis de glucosa a partir de compuestos que son glúcidos. Y llega un momento en que al final nos topamos con este mismo compuesto. Llegamos hasta acá. Imagínense que partamos acá. Muy bien, un montón de reacciones y llegamos aquí. Y como estoy hablando de hígado y riñón, que son los únicos tejidos que llevan a cabo la gluconeogénesis, gracias a esta enzima, la glucosa puede ser brindada. Entonces el hígado está manteniendo la glicemia, primero a partir del glucógeno que lo almacena, o bien a partir de la gluconeogénesis. ¿Gracias a quién? Enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. Esta es la enzima importantísima entonces para brindar glucosa y mantener la glicemia. Y el hígado y riñón, al tenerla, mantienen la glicemia de esa forma. Bien, ahora sí vamos a ver entonces aquí en la figurita, acá, esta es la degradación, llamada glucogenólisis, que es activada por glucagón y adrenalina. Esto se va a activar ¿dónde? Y es muy activa en hígado y riñón, puesto que estos mantienen la glicemia. Y también va a ocurrir en el músculo esquelético, pero para consumo propio. ¿Por qué? Porque mientras que este tiene glucosa y fosfatasa, el otro no lo tiene. Este está ausente en músculo y cerebro. Por eso que el glucógeno almacenado en músculo mayormente no puede ser brindado a la circulación. Bien, ¿cómo ocurre todo esto? Acá, como dije, esta fosforilasa, esta enzima de fosforilasa, lo que hace es introducir el fósforo, así de afuera hacia adentro. Aquí, rompe, es 1,4, pone el fósforo acá y lo libera como glucosa 1-fosfato. Viene para acá, otro fósforo aquí, glucosa 1-fosfato. Y así, igual también ocurre aquí. Glucosa aquí, glucosa 1-fosfato. ¿Y hasta dónde? Hasta encontrarse a 1, 2, 3, 4 puntos, 4 glucosas de un punto de ramificación. Ahí se detiene la acción de la glucógeno fosforilasa. 1, 2, 3 y 4. Allí. Una vez que ha logrado ese sitio, viene la enzima ramificante. ¿Qué cosa hace? Esta enzima desramificante que le he puesto en esa forma es una enzima bifuncional. Es como si tiene dos manos, dos sitios por donde actuar. Una mano coge esto, de estos 4, corta 3 y los transfiere
si tiene una actividad transferásica, y los transfiere y los pone en alfa 1,4, en forma lineal. Y esta que quedó en alfa 1,6, o con la otra manito, corta, introduce agua y lo libera en forma libre. Es decir, tiene una actividad hidrolítica. La enzima D-ramificante es una enzima bifuncional, y eso se debe entonces a que tiene dos tipos de actividades, uno transferásico y este hidrolítico. Esta es la única glucosa libre que se libera. La mayoría se liberan como glucosas 1,1-fosfato. Una vez que se ha liberado, se ha salvado este impasse, nuevamente vendrá la glucógeno fosfasa y comienza nuevamente a tratar. Aquí, al llevarse uno, pone el fósforo, glucógeno fosfato, otra y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que nuevamente aquí haya a 4 puntos, 4 glucosas y aquí hay una ramificación. Cuando ha llegado a eso, viene nuevamente la ramificante, se lleva 3, pone en línea y luego comienza, y luego el otro libera la glucosa que estaba eso transfiere esto en forma lineal y libera la glucosa que estaba en alfa 1,6 y nuevamente comienza a trabajar la enzima fosforilasa. Y así, de un trabajo organizado a partir de todas las ramitas, de todas las ramas que tenía externas, poco a poco vamos a ir viendo cómo se va a ir acortando este árbol. Este es entonces el trabajo con que ocurre, o el tipo de acción que ocurre cuando hablamos de glucogenólisis. ¿Cómo actúa la adrenalina? ¿Por qué digo yo que la adrenalina es una enzima glucogenolítica? Es una enzima que degrada el glucógeno. ¿Qué tipo? Fosfolíticamente. Bien, ¿cómo hace todo ello? Que la adrenalina se une a su receptor. Este receptor ya no es el tipo de la insulina, que era un tipo de receptor catalítico, ¿recuerdan? La adrenalina también es otra hormona que no puede ingresar a la célula, ya que es una hormona hidrosoluble, y este es una bicapa lipídica. Pues entonces no hay problema, de fuera puede, sin necesidad de entrar, puede enviar señales para que aquí internamente puedan darse eventos que responden a la orden que da la adrenalina. Y para eso lo hacen a través de un receptor. El receptor en este caso de adrenalina es un receptor beta-adrenérgico. También hay un alfa que no les he puesto aquí, o voy a ver, ¿cierto? No les puse, para no confundirlos. Hay dos receptores de adrenalina para hacer lo mismo, es decir, favorecer la degradación del glucógeno. Muy bien, se une adrenalina y este receptor se llama receptores ligados a proteínas G. Eso que les estoy aquí mostrando, esta es una proteína G. Eso lo van a ver de repente más adelante. No sé si conmigo tendrán este capítulo, bueno, no les da bien. Si es que es así, entonces eso se llama una transducción de señales. Como las hormonas, sin necesidad de ingresar hacia la célula, emitir señales para ordenar las funciones a las cuales las acciones que las hormonas pueden desempeñar. Y lo hacen a través de receptores. Se unen a su receptor. En este caso, la adrenalina es un receptor tipo ligada a proteína G, porque en conjunto con esto. Esta es una proteína que se une, está unida, embebida por la cara interna de la membrana celular. Está en colaboración. Cuando no hay adrenalina, pues esto simplemente está así. Pero ¿qué pasa cuando se une aquí a adrenalina? Provoca un cambio de conformación, y esto que estoy aquí con esos cachitos rojitos es como darle un palmazo, por así decirlo, de forma figurada. Y termina activando. ¿En qué consiste esta activación a esa proteína G? Su separación. Este dímero beta-gamma, el beta-gamma, se separa del alfa. Y en este caso, y además hay un intercambio de este nucleótido de GDP por GTP. Acá sale el GDP y se incorpora el GTP, pero eso le ha significado separarse. Y esta separación se constituye como una manera ya de haberse activado. ¿Qué ha hecho la adrenalina? Ha activado a estas proteínas G, y esta proteína G que se ha activado ahora va a actuar sobre otra proteína que se llama adenilciclasa. Una adenilciclasa, que es una enzima que se encuentra en las inmediaciones de la membrana celular
y que está inactiva, pero cuando entra en contacto con esta, esto cambia, provoca un cambio de conformación y termina actuando como tal. En el ciclasa, ¿qué va a hacer? Que va a actuar sobre el ATP y lo va a convertir en un nucleótido cíclico, el AMP cíclico. Este AMP cíclico es un segundo mensajero, es un amplificador de señal, un altoparlante, por así decirlo, de la adrenalina. Entra como una y aquí se forman decenas de AMP cíclico. Este AMP cíclico, ahora, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre una proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A, A viene de AMP cíclico, que trabaja con AMP cíclico. Esta proteína quinasa A se encuentra inactiva porque se encuentra bloqueada por sus receptores, por sus subunidades regulatorias. Esto que he puesto R, subunidades regulatorias. Y así como están sujetas, la tienen a eso que llamamos como subunidad catalítica. Entonces, el conjunto, así como está, es una proteína quinasa A inactiva. Sin embargo, estos subunidades regulatorias tienen sitios específicos para unirse al AMP cíclico. Cuando no hay, se mantiene así. Pero cuando hay AMP cíclico, y como en este caso, reconocen su sitio y al unirse le cambian de conformación. Conformación, no digo configuración, de conformación. Le cambian de conformación. Y al cambiarle de conformación, están liberando a las subunidades catalíticas. Estas unidades catalíticas, ahora que ya están activas, como quinasa, que es proteína quinasa A activa, ¿qué hacen las quinasas? El término quinasa quiere decir fosforilar, ¿cierto? Fosfatasas quiere decir desfosforilar, ¿cierto? Quitar el fósforo. Quinasas es fosforilar. Pues bien, esta proteína quinasa A activa, que se ha activado gracias a la adrenalina que envió una señal, y esto termina traducido como que se ha activado la proteína quinasa A. Esta acción de la proteína quinasa A va en primer lugar a favorecer, va a la fosforilación de la glucógeno sintasa. Al fosforilar la sintasa, ¿qué dije que se convertía? Inactiva. Lo contrario de lo que hacía insulina. Insulina con fósforo, una proteína fosfatasa le quitaba el fósforo. O evitaba que una quinasa, como en este caso, la pueda fosforilar. Pero en este caso entonces, aquí, ¿qué ha hecho adrenalina? Ha activado la proteína quinasa A y como quinasa fosforila la sintasa e inhibe la síntesis. Y al mismo tiempo, ¿qué cosa hace? Va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa para que se mantenga activa. Pero ¿cómo lo hace esto? A través de una secuencia como están aquí. Que esta proteína quinasa A fosforila a una fosforilasa B, quinasa que estaba inactiva, que al fosforilarla la activa. Esta fosforilasa B quinasa activa, al actuar sobre la glucógeno fosforilasa B inactiva, la va a convertir en la glucógeno fosforilasa A, que es la forma activa. Claro, aquí se van a formar dímeros, toda esa cosa, ya no ordené, ¿no? Para no complicarles. Simplemente en el conjunto. ¿Qué cosa ha promovido adrenalina? Que adrenalina ha hecho que al enviar estos agentes que terminan por activar a la proteína quinasa A, han inhibido y están activando a la fosforilasa. ¿Qué quiere decir esto? Que adrenalina es un agente glucogenolítico. Si va a favorecer la degradación, pues tiene que asegurarse que no haya síntesis. ¿Qué hace insulina? Si insulina va a favorecer la síntesis, tiene que favorecer la síntesis y tiene que inhibir la degradación, ¿cierto? Y todo eso simplemente lo hace a través de una serie de intermediarios que son acá proteínas, he puesto aquí. Y no solamente eso, miren lo que hace también adrenalina. Recuerden que adrenalina también favorece la gluconeogénesis. ¿Recuerden? ¿Cierto? La adrenalina también favorece la gluconeogénesis, que se forme glucosa cuando no hay, o ya se están agotando las reservas de glucógeno. En este caso, se va agotando el glucógeno, pero realmente ya se tiene que activar acá está el glucógeno, se está agotando con esto. Pues también hay que prever
¿Qué pasa si se agota el glucógeno? Ya debe ir a la par, también favoreciendo la gluconeogénesis. Pues miren, esta misma adrenalina, a través de esta misma señal, esta proteína quinasa A no solamente hace esto, inhibir la síntesis y favorecer la degradación del glucógeno, sino que a la vez también va a favorecer, va a activar unas proteínas que actúan a manera de factores de transcripción. Factores de transcripción, en este caso, para que no se vayan a confundir, no quiero mezclaros muchos términos. Finalmente, los factores de transcripción son proteínas que en muchos casos se encuentran en el citosol, esperando que alguien las active. Una vez que se activan, estos pueden ingresar, y cuando hablo de factores de transcripción, son proteínas que van a buscar un sitio específico en la zona reguladora de los genes, de ciertos genes. Pues en este caso, ¿quién es este? Este es CREP, así llevan ese nombre. No asustan del nombre. Acá dice, esto quiere decir, CREP quiere decir proteínas de unión a elementos de respuesta al AMP cíclico. Bien, tremendo nombre. Yo lo repito, sí, los años que vengo repitiendo y vengo leyendo esto, pero para ustedes pues no le vamos a pedir esto del examen, ¿no? Simplemente decir de que adrenalina, a través de toda esa secuencia de activaciones y activaciones, termina por inhibir a la sintiasa, activar a la glucógeno fosforilasa a través de todas las quinasas que están activando, y además, esta proteína quinasa A, todo eso sí, mediado a través de AMP cíclico. Eso es importante. Adrenalina activada en AMP cíclico, y esto es lo que hace todo ello, a través de estas quinasas. Esta quinasa no solamente hace lo que he mencionado, sino que a la vez va a activar a unos factores de transcripción para que al activarse ingresen al núcleo, y una vez que están en el núcleo, se unan en ciertos elementos, se llaman así ciertas zonas, elementos de respuesta al AMP cíclico, es decir, en respuesta a la adrenalina, porque AMP cíclico está acá gracias a la orden de adrenalina. Por tanto, estos elementos o sitios de respuesta son regiones en el gen que se llama zona promotora. Allí se ubican estas proteínas. Se ubican, luego vienen otros y otros y una serie de proteínas, donde luego vendrá la polimerasa, se estaciona allí, echa a copiar todo esto que es el gen, se transcribe, viene un mensajero, sale, se traduce y da origen a enzimas que están comprometidas con la gluconeogénesis, Por lo tanto, ¿qué ha hecho la adrenalina? Activar la degradación del glucógeno para propiciar glucosa. Si es en el músculo, pues realmente esto va a provocar para consumo propio. Si es en el hígado y la adrenalina, ¿qué van a hacer? Allí van a favorecer la degradación del glucógeno para mantener la glicemia. Y además, también a nivel de van a favorecer las enzimas de la gluconeogénesis para hacer que si cuando se agotan las reservas de glucógeno, ya también hay disponible glucosa proveniente de otras fuentes, como pueden ser aminoácidos, glicerol, piruvato, todo ello que hemos visto. Miren cómo es entonces la naturaleza de cómo hace todo ello. Cómo desde afuera esta hormona o estas hormonas pueden enviar señales. Yo para aquí simplemente tengo que decir, ¿qué hace adrenalina? Su mecanismo de acción. Y lo hace a través de toda esta serie de intermediarios, donde hay una activa a otra, esta activa a otra, y en este caso adrenalina favorece la síntesis de AMP cíclico, y el AMP cíclico es el que ahora va a generar toda esta serie de respuestas, activando quinasas que para uno le significa inactivación y para otro le significa activación. Y de todo esto resulta de que adrenalina favorece la degradación del glucógeno y la gluconeogénesis. Esto hablamos solamente para el caso de, cuando hablamos de gluconeogénesis, es hígado y riñón, que son los únicos que tienen la capacidad de llevar a cabo la síntesis de glucosa por gluconeogénesis. Pues así es todo el proceso. Finalmente, miren, para terminar, hay situaciones o cuadros en los cuales el glucógeno se almacena en ciertos órganos, en aquellos donde se sintetiza, lógicamente. Estos se llaman glucogenosis. Entonces, ¿cómo definiríamos a una glucogenosis? Son cuadros que se caracterizan
cuadros patológicos, lógicamente, que se caracterizan por acúmulo de glucógeno en aquellos tejidos. ¿Y por qué se dan? Por algunos defectos o fallas de las enzimas encargadas de hacerlo. Aquí he puesto algunos. Este cuadro más o menos son algo de, incluye algo de, no me acuerdo bien si son 16 o 17, que son los que hasta la fecha se han descrito. Aquí solamente he puesto hasta 7, son los más conocidos. Incluso de los 7, estos que están en negrita son los que más son los más comentados. Ya entonces, por ejemplo, la tipo 0 no se la comenta, la enzima afectada es la glucógeno sintiasa, el órgano afectado es el hígado. La tipo 1, esa es la quizás la que más se conoce. Tipo 1, generalmente a veces dice tipo 1 simplemente, pero hay que diferenciar que hay la tipo 1A, 1B, incluso 1C, que ya no le he puesto para complicar todo este cuadrito. La tipo 1, simplemente 1A, es la enfermedad llamada la enfermedad de Von-Hier. El órgano afectado es el hígado, por tanto, si es el hígado, la enzima que está en el hígado es la glucosa fosfatasa. Esta es la que está en déficit, glucosa fosfatasa. Por tanto, si el hígado va a ser, si el déficit de glucosa fosfatasa, ya pues sabemos de que van a estar afectados no solamente el hígado, también será el riñón, que son los únicos que tienen glucosa fosfatasa. Y por tanto, si es el hígado que está afectado, el hígado es el que mantiene la glicemia. Ojo, entonces va a haber una hipoglicemia. ¿A dónde se irá la glucosa? Puede darse como ácido láctico, la lactocidemia. En esas circunstancias, cuando no hay glucosa, se movilizan grasas y va a haber una gran movilización de lípidos y va al final llevando a una hiperlipidemia, cetosis y fallo renal, ya que también aquí hay daño a nivel, cuando digo glucosa fosfatasa, es hígado y riñón. Hay hepatomegalia y también daño a nivel renal. Miren, todo simplemente viendo de que si la enzima es esta, todo lo que puede derivarse, por simple lógica. La enfermedad se llama Von-Hier. El tipo 1B es otra que no es, solamente es para una translocasa. Esta enzima, glucosa fosfatasa, es una enzima que está en el artículo endoplásmico. A nivel, y aquí, perdón, claro, a nivel microsomia, de los endomicrosomas, del artículo endoplásmico. Y allí es realmente esa glucosa, esta enzima, para que esta enzima pueda trabajar, tiene que haber una translocasa que la introduzca adentro y allí poder trabajar la glucosa fosfatasa. Una vez que esto ha provocado, también viene una translocasa que tiene que retirar, sacar la glucosa y recién puede ser liberada a la circulación, haciendo uso de los llamados GLUT del hígado, que sacan glucosa. Pero entonces puede haber falla de la translocasa. La enzima puede estar intacta, pero ella no tiene la culpa. Si no le introducen a donde debe estar, pues va a haber también una falla. Igual también para el caso. Puede ser que haya entrado, haya actuado, pero no hay quien saque la glucosa de este microsoma hacia el citosol para que pueda salir a la circulación. Son otras variantes, menos conocidas. La más importante es la tipo 1A, llamada como de Von por glucosa 6-fosfatasa. La de tipo 2, enfermedad de Pompe, también es otra enzima, es otra glucogenosis con fallas en una enzima glucosidasa lisosómica. Esto es mortal, como lo pongo aquí. Otra enzima también que está en defecto es la enzima desramificante. Cuando hay falla en la enzima desramificante, tanto en hígado, músculo esquelético, o sea, en todos los tejidos que sintetizan glucógeno, da origen aquí a un acúmulo de glucógeno, pero con una característica muy particular. Si es la enzima desramificante, quiere decir que va a haber un glucógeno que tiene cierta alteración, ramas muy cortitas, ¿cierto? Recuerden que la desramificante lo que hace es que cuando se ha formado esos 4 glucosas a un punto de ramificación, esta se encarga de cortar, llevar 3 y poner en línea, todo eso. Pues esa no existe. ¿Cómo se da un glucógeno acumulado? Un glucógeno con una característica muy particular, de ramas muy cortas externas. Esta se llama glucogenosis tipo 3, Forbes o Cori. La otra es la tipo 4, la de Andersen, enfermedad de Andersen, que la que está afectado es el hígado musculoesquelético también, y la enzima ahora es la ramificante. En este caso el acúmulo va a ser un polisacárido, un glucógeno con muchas ramas largas, o sea,
ramas poco ramificadas, ¿cierto? Porque no hay enzima ramificante que la haya cortado. O sea, llegaron hasta 10 o 12 y se quedaron allí. Entonces aquí también hay esas alteraciones, insuficiencia cardíaca, hepato y son acúmulos que hay en esos tejidos donde está afectada esta enzima ramificante. La enzima de MAGR, la enzima fosforilasa muscular, también puede estar afectada. Y cuando está afectada, la enfermedad se denomina enfermedad de MAGR. El órgano o tejido afectado es el músculo. En este caso, entonces, si la falla es de esta fosforilasa del músculo, acá esa persona va a tener intolerancia al ejercicio, alto contenido de glucógeno muscular, lactato ausente en sangre después del ejercicio, que es lo que comúnmente a veces se suele encontrar. En este caso no, porque no hay realmente degradación de su glucógeno a nivel muscular. Y lo que más caracteriza es intolerancia al ejercicio. Otra cosa, aquí tenemos la otra también, una falla de la fosforilasa hepática. En este caso se llama enfermedad de Hers. Aquí, si es hepática, ya ustedes se pueden imaginar. Si es hepática, bueno, si no fue la glucosa 6-fosfatasa y falla esa, probablemente la respuesta sea algo parecido. No va a haber, también va a haber hipoglicemia, hepatomegalia, porque se va a incorporar, y el alto contenido de glucógeno justamente es en el hígado. ¿Sí? Aquí, entonces, esta se parece mucho a la primera, que en este caso es la enfermedad de Bonnier, con las mismas características. Miren, aquí fácil para recordar. La tipo 5, la tipo 6. La de tipo 5, MAG, ¿ustedes se acuerdan de MAG? MMM, músculo, fosforilasa muscular. Y la de Hers, Hers viene con H, hígado se escribe con H. Aquí para que primero de Hers, hígado, fosforilasa hepática, para que se acuerden un poquito. Y si aquí también pueden ver acá 6, bueno, pues se acuerdan de exo 6 con H. Y 5 también acá, se pueden MAG, bueno, el MAG 5, ya pues se acuerdan, el MAG 5 que sea el carro de meteoro. Y para que ustedes, son truquitos que uno a veces usa para no confundir uno con... ambas son fosforilasas, la muscular y la hepática. La muscular, MAGR, y la hepática, Hers. Hay otra también que es la enfermedad de Tarui, la tipo 7, está afectada aquí, está en músculos y eritrocitos. La deficiencia es una fosfofructoquinasa. Bueno, y todo lo demás, como ven ustedes, hay muchas. Este cuadro es muy grande. Lo solamente he quitado muchas, solamente he puesto aquí un cuadro resumido de las más conocidas. Pero con esto entonces estamos terminando, miren, hemos hecho, ya hemos cronometrado el tiempo para que hasta ahorita, hasta aquí es todo lo que concierne al metabolismo de carbohidratos. Con esto espero que ustedes hayan tomado cuenta o nota de todo esto. Esto es muy sencillo. Cualquier cosa